Amigos, en nuestro segmento Opinión esta semana vamos a dejar de ocuparnos de los acontecimientos políticos que se suscitan en nuestro país, aun cuando los mismos aún no están resueltos. Hay tensión en Andahuaylas, hay tensión en Sicuani, pero también en nuestra ciudad tenemos otros problemas. Esta semana ha salido una noticia, una más de tantas, en el sentido de que se ha encontrado un muro inca que habría sido destruido a propósito de una obra en el distrito de Santiago. Este punto nos da pie a nosotros a abordar un tema que forma parte de la línea y la posición de Aportando. En otros países, amigos televidentes, a quien descubre un bien integrante del patrimonio cultural, la autoridad cultural le envía una felicitación, le envía un regalo, le envía una carta, si es una dama de repente le envía un ramo de flores. Es decir, lo estimula a encontrar un bien integrante del patrimonio cultural y le comunica, lo más importante, conforme a la legislación de muchos países, que a partir de ese momento ese ciudadano está exonerado de impuestos. No paga el impuesto por haber descubierto el patrimonio cultural y su casa estará exonerada de impuestos. Viene la autoridad cultural y le otorga ayuda, le otorga materiales de construcción para preservar ese bien cultural. Le otorga además facilidades arquitectónicas, técnicos, para que pueda adecuar la construcción o el uso de su casa a la preservación de ese bien. Esto, que parece algo exótico en nuestro país, acá naturalmente no sucede. Aquí, cuando alguien encuentra un muro en su casa, viene el funcionario del INC, lo amonesta, lo sanciona, constata el hecho, no le da ninguna exoneración de impuestos y por el contrario, prácticamente el Instituto Nacional de Cultura pasa a ser el dueño de casa. No le permite construir, le dice que debe quedar quieta la obra, que no debe modificarse y por lo tanto el propietario no tiene ningún incentivo para descubrir un bien arqueológico o un bien integrante del patrimonio cultural. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es elemental y proviene del sentido común. El ciudadano que sabe que en el fondo de su casa hay un bien integrante del patrimonio cultural va a tratar de disimularlo o de destruirlo, porque no tiene ningún incentivo para ponerlo en evidencia y para protegerlo. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en un solo sitio, en una pésima legislación. La legislación en el mundo otorga incentivos o sanciones. Nosotros hemos optado por el camino de la sanción. Señor, si usted destruye un bien integrante del patrimonio cultural, lo sancionamos. ¿Va usted preso o le ponemos una multa? Pero el Estado no tiene capacidad de vigilar todas las construcciones arqueológicas de toda la zona andina y por lo tanto la sanción no funciona. Entonces debiéramos pensar en un sistema que otorgue incentivos, de manera que las personas busquen los restos arqueológicos en el fondo de su casa para con eso obtener una exoneración, por ejemplo, del autoavalúo o una futura exoneración del alcabala. Eso pasa en otros países. En nuestro país no sucede, porque lamentablemente la legislación de patrimonio cultural está inspirada, antes que por abogados, por supuestos historiadores. Y es el caso de la ley 28296, donde la influencia de la señora Mariana Moldepis, por ejemplo, hace que este tipo de soluciones no se puedan dar. Y por el contrario, solamente se planteen medidas de sanción que, como hemos visto esta semana, no sirven para nada. Esta es nuestra opinión respecto del tema de patrimonio cultural. Esperamos que usted, en este programa de opinión, la pueda compartir. Les agradecemos habernos sintonizado el día de hoy y nos vemos como siempre los sábados a esta misma hora en este mismo canal. Muchas gracias.